Ya se los anunciábamos, el presidente Gabriel Boric aseguró que el llamado a los partidos políticos para que firmen la declaración conjunta por los 50 años al golpe militar ya está hecho. Queremos profundizar sobre las palabras del presidente el día de hoy, del tono también utilizado el día de hoy en esta entrevista, y vamos a tomar contacto con Francisco Chaguán, presidente del Partido Renovación Nacional. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Saludar, por supuesto, a todos los televidentes de CNN Chile. Partamos inmediatamente, senador, por estas disculpas que termina pidiendo el presidente, su reconocimiento de que se equivocó en la alusión esta semana al tratar de muerte cobarde. Todos interpretaron que eso se refería al suicidio del ex general Hernán Chacón. ¿Contribuye al ambiente? ¿Era necesario que el presidente de la República, Gabriel Boric, hiciera este reconocimiento el día de hoy? Absolutamente necesario. Nosotros consideramos claramente, Hugo, que acá una declaración que afectaba justamente la humanidad fundamentalmente y también a las familias de la persona que tomó una decisión muy compleja. Sobre todo si el presidente ha señalado que él ha considerado que los temas de salud mental son una preocupación importante en nuestro país. Juzgar justamente el suicidio de una persona y en los términos que lo hizo era una declaración completamente poco humana y ciertamente él no puede dirigirse como un juez respecto a los hechos del pasado. Y vamos a estar expuestos estos días a situaciones complejas. Primero, mañana nosotros vamos a conmemorar el triunfo del rechazo, donde las fuerzas tanto democráticas como también la centroizquierda que se adhirió justamente a esta campaña por el rechazo para finalmente poder en un plebiscito de salida rechazar un proyecto refundacional respecto de Chile. Nos parece absolutamente necesario. Mañana vamos a, por supuesto, reeditar el primer aniversario del triunfo del rechazo, llamando justamente a los chilenos a poder ponernos de acuerdo respecto al proyecto colectivo de nación que esperamos para el futuro. Y en ese contexto también, en los partidos de Chile Vamos haremos una declaración conjunta en relación justamente con la conmemoración de los 50 años del quiebre de la institucionalidad democrática en Chile. Lo haremos alrededor del mediodía. También donde empezaremos justamente al gobierno del presidente Boric respecto a los términos que debiera tener una declaración conjunta de todos los actores políticos, tanto de aquellos que estamos en la oposición como están en el oficialismo, pensando en el Chile en los próximos años y no insistiendo en esa mirada del retrovisor que pone foco en la apología de la división y que exacerba las odiosidades. Nosotros creemos sin lugar a dudas que Chile requiere reencontrarse respecto a un proyecto colectivo de nación de largo plazo, y eso implica condenar la violencia en política siempre y en todo lugar, ¿senador? Tanto antes del 11 de septiembre del 73 como después del 11 de septiembre del 73, y por supuesto la adhesión a la democracia y a la solución pacífica de las controversias. Y en ese contexto, por supuesto que nosotros hemos sido firme y claro respecto a una supuesta o futura declaración conjunta. Acá se requiere entender que los hechos de violencia comenzaron sin lugar a dudas a ocasionar un grave daño a la convivencia democrática en nuestro país mucho antes del 11 de septiembre del 73. Esto comenzó justamente con la declaración del Congreso Termal del Partido Socialista, que llamó justamente la vía violenta, la vía armada para la conquista del poder. En ese contexto nosotros señalamos que hoy día Chile requiere que todos estemos unidos respecto al proyecto colectivo de nación, senador, a la adhesión de la democracia, al respeto a los derechos humanos y por supuesto entender claramente que acá debe ser mucho más lo que nos une en el futuro que lo que nos dividió en el pasado. Sí. Senador, el día el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo alusión a las distintas conversaciones que ha sostenido. Decía que con la presidenta Gloria Hutt de Evópoli, con Javier Macaya, presidente de la UDI, y también con usted, que se había comunicado con usted para plantearle esta posibilidad, esta invitación abierta a firmar esta declaración. Usted me dice que mañana también ustedes van a hacer un punto en relación a esto. ¿Hay ciertas condiciones por parte de la oposición para llegar el día 11 de septiembre
septiembre al Palacio de la Moneda y ser parte de este hito que es uno de los que propone el gobierno en esta conmemoración de los 50 años y a saber si es que Renovación Nacional está dispuesto a firmar esta declaración. Nosotros tenemos que sostener que cualquier declaración debiera ser una declaración de los representantes del Estado de Chile, más que los de un gobierno que convoque al resto de los partidos políticos. Nosotros también hemos señalado ciertamente que acá tiene que haber una condena a la violencia, tanto antes del 11 de septiembre del año 73 como, por supuesto, a toda violación a los derechos fundamentales. Hemos dicho además que claramente tenemos que defender nuestro marco democrático con mucha fuerza y, en definitiva, que cualquier lineamiento debe tener como base, como piedra angular, el respeto a los derechos fundamentales. Eso para nosotros son piedras angulares. Pero además hemos dicho que esta no debe ser una oportunidad para sacar pequeños réditos políticos. Este no es el momento para hacer homenajes, ¿no? Este es el momento para tener una mirada colectiva respecto del futuro. Y por tanto, eso es parte de las conversaciones que tendremos durante el transcurso de esta semana, justamente para ver si que hay o no piso para una declaración conjunta sobre el particular. Sí, lo que usted me dice, los temas que usted dice, la defensa a los derechos humanos, la defensa restricto, a no volver a propiciar quiebres democráticos, la condena a la violencia, son temas que hoy día el presidente Boric dijo que él también está a favor de que estén dentro de esta declaración. ¿Cuáles serían los puntos entonces en los cuales está topando la oposición para aunar las voluntades y firmar finalmente esta declaración por la democracia? Bueno, usted entenderá, Ivo, que esa conversación no la puedo tener a través de CNN. La hemos tenido con el presidente y la vamos a seguir sosteniendo con el presidente, como corresponde. Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que los elementos centrales de esa declaración son elementos que tienen mucha racionalidad, pensando básicamente en cómo somos capaces de crear una cultura de los derechos humanos, pensando en los próximos 50 años y pensando en el futuro. Cómo somos capaces de cuidar y proteger nuestra democracia. Y cómo somos capaces también de entender que el respeto a los derechos fundamentales es una piedra angular del sistema democrático. En eso estamos completamente de acuerdo. Más bien los temas de esa relación con situaciones de contexto. Nosotros creemos que esta debe ser una declaración sobria, una declaración que no está asociada a homenajes a expresidentes como tampoco debiera ser una declaración en el contexto de la firma de los presidentes que están invitados, del contexto de América Latina, también está invitado el presidente de Portugal, los presidentes de partido, pero debe ser una declaración sobria y vuelvo a insistir, completamente separada de cualquier otro, de toda otra actividad política partisana. Homenajes no debieran estar relacionados justamente con esa declaración de futuro. Ya, dependiendo de su palabra y para que quede absolutamente claro, acá no hay un problema de fondo, sino que probablemente los topes que hayan sean en las formas en las cuales se desarrolla esta ceremonia el día 11 de septiembre. Bueno, nosotros vamos a tener una declaración mañana que va a aclarar justamente estos términos. Y vamos a estar los tres presidentes de los partidos de Chile Vamos, los secretarios generales, la tendremos en el Parlamento alrededor de las 12:30 de la tarde. Senador, las últimas semanas, no es novedoso lo que voy a decir, pero el clima sí ha estado crispado. El mismo presidente de la República ha reconocido que el ambiente está eléctrico. Hemos escuchado declaraciones, algunas de ellas destempladas también por parte de algunos personeros de la oposición. No lo estoy particularizando en su partido, por si acaso, pero en general en la oposición, en el oficialismo también. ¿Cuál es la autocrítica que hacen desde la oposición? Porque todos coinciden en que quizás este no es el escenario ideal en el que a todo el espectro político le hubiese gustado llegar el clima necesario para esta conmemoración de los 50 años. ¿Hay alguna autocrítica por parte de la oposición en cuanto a cómo ha subido la temperatura en torno al debate? A ver, si usted me permite, Renovación Nacional, la UDI y Opoli hemos sido partidos que hemos estado muy disponibles, que hemos estado trabajando justamente para crear un clima a puertas de los 50 años de la conmemoración del quiebre institucional de nuestra República, que ha estado en términos de poder generar un clima que nos permita unirnos respecto de los temas de futuro, particularmente del respeto a nuestro régimen democrático, a una cultura, a la creación de una cultura de los derechos humanos que a nuestro juicio es fundamental.
Y yo diría que acá el clima lo ha puesto el gobierno y particularmente las declaraciones desafortunadas del presidente Boric. Primero respecto a Sergio Nofre Jarpa. Luego respecto a insistir en esas declaraciones en el contexto del lanzamiento del plan de búsqueda, plan que nosotros hemos apoyado desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y además hemos advertido que estamos frente a un Estado indolente, entendiendo claramente que hace 22 años, 89 cajas están esperando ser con restos de personas, de detenidos desaparecidos, que efectivamente están esperando ser adecuadamente identificados. Y ha habido una indolencia completa del Estado. No es posible que esas 89 cajas hayan estado durante 18 años en la Universidad de Chile y algunas de ellas hayan estado en la casa de un facultativo de la Universidad de Chile, en la casa de un facultativo de la Universidad de Chile. El Servicio Médico Legal en la Comisión de Derechos Humanos le pidió disculpas a Chile y a las familias. Creemos que no es suficiente. Creemos que el Estado debe dar una disculpa justamente a esas familias que siguen buscando y sus cuerpos están. De hecho, esas cajas están además con denominación de los lugares de hallazgo, Calama, entre otros. Entonces, yo quiero hacer un llamado de atención. Acá quien ha crispado el ambiente hasta ahora ha sido el presidente de la República, que respecto de el suicidio de un general, finalmente hizo una declaración muy poco afortunada que hoy día afortunadamente aclara. Por supuesto, respecto a Sergio Nofre Jarpa, nosotros nos sentimos como un ataque de verdad, porque Sergio Nofre Jarpa ha sido un líder importante de nuestro sector que abrió el diálogo y la apertura democrática durante los años del gobierno militar. Entonces, ciertamente acá se requiere urgentemente entender que acá cualquier cultura de entendimiento para adelante, que es lo que está reclamando Chile, requiere cuidar las declaraciones. Y el presidente, hasta hoy día hizo declaraciones de alguna manera matizando sus dichos anteriores, recién se pone a tono porque quien crea el clima es el gobierno, a través de su maquinaria comunicacional y a través de las declaraciones del Ejecutivo. Por tanto, el presidente va a ser especialmente responsable de lo que ocurra el 11 de septiembre. Y va a ser especialmente responsable si tenemos una jornada de violencia, si tenemos una jornada compleja. Y por tanto, el clima lo pone el presidente de la República. Y por eso hacemos el llamado de atención. Renovación Nacional siempre va a estar dispuesto respecto a declaraciones que involucren un camino conjunto respecto del futuro de Chile. Por supuesto, a proteger nuestra democracia, a cuidar el respeto de los derechos de la persona humana. Nosotros hemos condenado siempre las violaciones a los derechos humanos y además nosotros siempre estamos disponibles para generar puentes de diálogo. Y por tanto, nosotros el llamado que hacemos al presidente de la República es a cuidar sus propias declaraciones y a cuidar, por supuesto, el clima, porque él va a ser personalmente responsable del clima que se genere esa noche del 11 de septiembre de este año. Sí, senador, en otros temas que los que se ha hablado el día martes, el Ejecutivo va a presentar una agenda, una batería de proyectos legislativos en torno a derechos humanos y uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de levantar parcialmente el secreto del informe Valech. ¿Cuál es la opinión de usted como presidente de Renovación Nacional? Acá quiero hablar como en mi doble carácter, de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y como presidente de Renovación Nacional. Primero, creemos que el informe Valech estableció una condicionante respecto a levantar el secreto después de cerca de 50 años de que esos antecedentes fueron entregados a la Comisión. Yo creo que sería un error que generaría dispar nuevamente el ambiente del país, levantar justamente esa condición. Personas tomaron justamente las decisiones de dar sus testimonios amparados justamente en esas condiciones. Y además porque va a generar un clima muy adverso desde el punto de vista también de revictimizar a las víctimas. Yo también creo que eso es un tema elemental. Un segundo tema es señalar que nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos hemos apoyado el plan de búsqueda. Creemos sin lugar a dudas que el Estado tiene que entregar más herramientas, tanto al servicio médico legal, para que pueda identificar adecuadamente los restos de las personas que han sido hallados y que siguen esperando durante 22 años frente a la indolencia de los distintos gobiernos democráticos que
que a mi juicio, sin lugar a dudas, requieren que el servicio médico legal le dé una disculpa, no solamente la Comisión de Derechos Humanos como lo hizo, una disculpa a Chile y a la familia, una disculpa públicamente a esas familias que siguen buscando cuando probablemente esos restos ya están en cajas hace 22 años sin las herramientas necesarias para la adecuada identificación. En tercer término, yo diría que acá es muy importante entender que el gobierno va a construir ese clima. Entonces, si somos capaces o no de finalmente insistir en crispar los ánimos y en un escenario, vuelvo a insistir, en que debiéramos tener, por supuesto, memoria histórica respecto a lo que ocurrió desde el año 68, donde la violencia se tomó justamente la política y donde hubo un fracaso de los actores políticos que terminó el 11 de septiembre del 73. Recordar que además hubo parlamentarios que intentaron llegar al Parlamento el 11 de septiembre del 73, justamente antes de que se desencadenaran los hechos, en una sesión que obviamente no alcanzó a tener quórum porque fue autoconvocado y llegaron varios parlamentarios del Partido Nacional. Son temas que no se conocen, como tampoco se conoce que las actas del Parlamento no fueron autentificados, sino hasta que Edmundo Luchans fue presidente de la Cámara de Diputados y se lograron autentificar las actas de los últimos 6 meses antes del 11 de septiembre del 73, y donde me tocó también colaborar justamente porque el secretario occidental en su momento se contactó conmigo y logramos junto a Edmundo Luchans y el Parlamento que se autentificaran las actas. Entonces yo hago el llamado a atención. Acá lo que se requiere es entender que se requiere ponernos de acuerdo respecto de cómo avanzar respecto al respeto a nuestra democracia, a la solución pacífica de las controversias, a que los problemas de la política se resuelvan con más política y, por supuesto, entender que acá se requiere urgentemente una cultura de los derechos humanos y que sea capaz justamente de dar a conocer la historia completa del país. Por ejemplo, me gustaría que el Museo de la Memoria incluyera también otros testimonios, más allá de lo ocurrido entre el 11 de septiembre del 73 y el año 90. Por ejemplo, Braulio Jatar, el conocido comunicador chileno-venezolano, que fue apresado por la dictadura de Maduro, que le ganó un recurso en los tribunales a la dictadura de Maduro y que está pidiendo que su testimonio sea incorporado al Museo de la Memoria. Me gustaría que el Museo de la Memoria incorporara también otros hitos históricos, porque la memoria de un país requiere efectivamente ser omnicomprensiva de todos los procesos históricos que vivió Chile, para que contenemos la violencia siempre, siempre y en todo lugar, no importando quién la haya ejercido. Por último, senador, le quería preguntar acerca de esta posibilidad del futuro del penal Punta Peuco. Hoy día el presidente también dijo, estas son cosas que se hacen, no que se anuncian, pero probablemente vayamos a tener noticias acerca de alguna decisión por parte del Ejecutivo en cuanto al futuro del penal Punta Peuco. ¿Para usted contribuiría también en esta conmemoración una noticia acerca de este penal? Yo creo que por el contrario, yo creo que lo que haría es crispar más el ambiente. Acá se requiere efectivamente, hoy día más que nunca, donde tenemos un colapso de los recintos penitenciarios, donde hay dificultades, fundamentalmente desde el punto de vista de la cantidad de personas que están recluidas en dicho penal, que están con avanzada edad, que están con problemas de salud. Cerrar Punta Peuco sería un retroceso, y esto es una opinión personal, yo llamo al presidente justamente a medir las acciones que finalmente determinan crear climas pensando básicamente en el futuro, y por tanto yo diría que todas esas materias lo que hacen finalmente es crispar más el ambiente. Yo espero que el presidente se comporte como el presidente no del 30% de los chilenos, no le siga hablando a su nicho político y se erija con estatura como presidente de todos los chilenos. Eso es lo que uno espera del presidente, que sea capaz de mirar desde el balcón, que salga de su trinchera ideológica y le empiece a hablar a todos los chilenos. Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional, muchísimas gracias por haber conversado esta tarde con CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego.